comienzo de semana. Saluda a la persona que tenga cerca, denle la bienvenida. Aprovechamos de saludar a todos los que nos acompañan en esta mañana. Y si alguien viene por primera vez, bienvenidos también a nuestra iglesia, a nuestra congregación, Ancla de Vida. A ver, ¿y cuántos estamos anclados en Cristo? Amén, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Qué alegría verles. Hoy está también cumpliendo Norquis, ¿verdad? Feliz cumpleaños, Norquis. Oramos al Señor por tu vida. Amén. Si alguien más está cumpliendo años, también lo felicitamos. O ayer o mañana. Pero bueno, gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Norquis. Pueden tomar asiento. Muchas bendiciones para todos. Hoy, domingo, bueno, qué mejor manera que comenzar la semana precisamente compartiendo juntos y siendo edificados en la fe, en la palabra de nuestro Señor. Hoy deseo continuar con la serie que hemos venido compartiendo en semanas anteriores acerca de una vida centrada en el Evangelio. A veces podemos correr el riesgo de que cuando hablamos del Evangelio puede que lleguemos a perder nuestra capacidad de asombro en Dios y de lo que el Señor hace. Necesitamos crecer cada día más en el Evangelio. Hay una gráfica que va en ascenso, la cruz. Si no te familiarizas con esta gráfica, cada una de las prédicas anteriores que hemos venido compartiendo, he venido explicándolo. Es decir, que puedes seguir nuestra serie por nuestro canal de YouTube. Pero así como esa cruz va en ascenso o en aumento, en tamaño y proporción, la idea es que cada día en nuestro caminar con Dios, la cruz de Cristo y el Señor se haga más grande para cada uno de nosotros. Más grande, más valioso, más hermoso. Y eso ocurre en la medida que yo estoy creciendo en el Evangelio. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Amén. Pero para crecer, la semana pasada hablábamos de que necesitábamos comprender que el arrepentimiento es parte del estilo de vida del cristiano. Porque todos los días debo ir al Señor y reconocer mi conciencia creciente de la santidad de Dios y mi conciencia creciente de cuál es mi condición que necesita Dios. Y al mismo tiempo, hoy vamos a hablar del otro elemento que está muy ligado. Y es el elemento de la fe. Porque yo voy a crecer en el Evangelio en la medida que yo crezco en la fe, en el creer en Cristo. Por eso estamos llamados cada día a seguir creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice así la Escritura: después que Juan el Bautista, ahí está hablando de Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, este era el mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La semana pasada hablamos del arrepentimiento. Hoy quiero seguir hablando acerca de creer en el Evangelio. Y por eso continuamos con nuestra serie que lleva como título
una vida centrada en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe van juntas y también actúan de forma simultánea. Vamos a imaginarnos que hacia aquella dirección está Dios. Es algo solamente para ilustrar. Y vamos a imaginar que detrás de nosotros está el mundo, Dios y el mundo. En la medida que yo creo y voy en pos de Dios, me estoy alejando del mundo, lo que representa a su vez un arrepentimiento. Lo mismo sería que yo diga, mientras me alejo más del mundo, porque estoy arrepentido, más estoy creyendo en Dios y me acerco al Señor. Por eso el arrepentimiento y la fe van de manera simultánea. Hay un llamado general de parte de Dios y al mismo tiempo hay dos respuestas que son requeridas a la misericordiosa oferta de salvación. En otras palabras, no hay forma de que alguien pueda salvarse si no manifiesta fe y arrepentimiento. A ver, dígalo conmigo las dos. Fe y arrepentimiento. Dos elementos que tienen que estar presentes en un cristiano para salvación. Fe y arrepentimiento. Pero hemos dicho en reiteradas oportunidades que la salvación es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y que la gracia es un regalo de Dios. De igual forma, el arrepentimiento y la fe también es un regalo de Dios. Repito, la fe y el arrepentimiento también es un regalo de Dios. Si la salvación es por gracia, oiga bien, si la salvación es por gracia, entonces los dos elementos involucrados, fe y arrepentimiento, también estos elementos se encuentran dentro de la gracia. Quiero que lo veamos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Todos atentos. Porque por gracia ustedes son salvos. Es por gracia que somos salvos. Aquí viene hablando de la salvación y dice que para que alguien pueda ser salvado necesita de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, es un don inmerecido. Y luego dice, por medio de la fe, este es el medio o instrumento. Pero luego dice, y esto abarca todos los elementos de la gracia, la cual involucra también la fe. Y dice, y esta no es de ustedes, pues todo esto sigue siendo un regalo de Dios. ¿Cuántos pueden tomar esa palabra en su corazón? Esto es muy importante comprenderlo. Obviamente, yo debo responder al llamado de Dios. ¿Y cómo puedo responder al llamado de Dios? A través de la fe y del arrepentimiento. Pero nunca debo ignorar que todos los elementos de la gracia sigue siendo un regalo de Dios. Vamos a ver un ejemplo práctico en la Biblia. Hechos. Vámonos al libro de Hechos. Lo cité en la prédica anterior, capítulo 16. Y vamos a leerlo desde el 11. Miren lo que narra aquí la historia de Hechos. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis.
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos, ¿a qué dice allí que hablaron? A las mujeres. Esa era la audiencia que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, quien era vendedora de telas, trabajaba en la industria textil de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y dice la palabra que el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esto podemos ver aquí la obra del Señor. ¿Quién es el que abre el corazón? ¿Quién es el que puede abrir el corazón para que una persona pueda incluso estar atenta a lo que exponía la predicación? O en este caso el mensaje de Dios. Dios. ¿Quién es el que puede abrir el corazón del hombre? Dios. ¿Quién es el que puede convencernos? Dios. Indiscutiblemente sigue siendo indiscutiblemente sigue siendo un regalo de Dios. Ahora, nosotros estamos llamados en nuestra vida a responder a ese llamado de Dios. Y por eso necesito cada día crecer en el creer. Y ese creer abarca no solamente que yo comprenda en mi mente y en mis pensamientos el mensaje del Evangelio, sino que también lo pueda atesorar en lo profundo de mi corazón y que yo lo pueda creer con un verdadero deseo de parte de Dios. Es decir, que yo pueda experimentar un dolor por el pecado y que también que pueda experimentar un deseo por arrepentirme y por creer a Cristo. Pablo lo expresa en Romanos 1:16 y específicamente en el versículo 17, que vamos a leer también. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso abarca mi mente, mis emociones y mi voluntad. Porque la verdadera fe salvadora me permite que yo pueda decidir obedecer a ese llamado de Dios, que ya expliqué que sigue siendo un regalo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, la semana pasada, de manera muy práctica, explicaba que sin darnos cuenta, a veces hay situaciones en nuestro diario vivir que se convierte como en un obstáculo para que nos arrepintamos. Somos tan buenos justificándonos que escondemos, que buscamos la manera de encubrir nuestra situación para no arrepentirnos. Hay otra gráfica que ya hemos venido explicando en prédicas anteriores de la cruz reducida y tiene que ver cuando una persona no crece en el Evangelio. La pregunta es, si no crece, entonces, ¿qué pasa con esa brecha de diferencia? Bueno, gran parte se va intentando cumplir o aparentando y no arrepintiéndose y no creyendo.
Bueno, la semana pasada lo enfoqué en el arrepentimiento. Hoy lo quiero enfocar en el creer. Y quiero mencionar algo que dijo Lutero, Martín Lutero. Voy a parafrasearlo. Lutero dice lo siguiente: cada pecado es un quebrantamiento al primer mandamiento. Repito, Lutero decía, cada pecado es un quebrantamiento al primer mandamiento. Quiero hacer la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento que nos enseña la Escritura? A ver, por aquí, ¿qué dice? ¿Y por aquí? ¿Y por acá? Amén. La Biblia dice que el mandamiento más grande es amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Pero estos dos son un resumen de la primera tabla y de la segunda tabla. Porque hay un primer mandamiento que me dice Éxodo 21, o específicamente en el 3. Pero vamos a leerlo desde el 1 para que conozcamos cuál es el primer mandamiento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Ahora miren el primer mandamiento de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento entonces? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces Lutero dice que detrás de cada pecado hay un quebrantamiento contra el primer mandamiento. Que dijimos que ¿cuál es el primer mandamiento? La pregunta sería, oigan bien, la pregunta sería, ¿de qué manera cualquier pecado me hace quebrantar este mandamiento? ¿Por qué cualquier pecado me hace quebrantar este mandamiento? Si alguien dice, bueno, yo lo que quiero es disfrutar mi relación con esta pareja, no importa que no sea mi esposa, pero yo quiero seguir de esta manera. Entonces tu ídolo, sabemos que el pecado es el adulterio, pero detrás del adulterio, ¿sabes cuál es el ídolo que se esconde? Tu placer de satisfacerte a ti mismo, y ese es tu ídolo antes que Dios. En otras palabras, no puedo dejar este ídolo que me produce placer. Es mi ídolo y no estoy dispuesto a dejarlo por nada ni por nadie. No me importa lo que Dios dice en su palabra. No me interesa lo que Dios opine. No me interesa en lo absoluto, con tal que yo consiga satisfacción en esto. Este es mi Dios, a quien le dedico fuerza, dinero, deseo, me agrada esto. Ahí te das cuenta que el adulterio en sí no es el pecado. Es más, sí es pecado, pero detrás de ese pecado hay un pecado más grande. Por eso Lutero dice que todo pecado es un quebrantamiento contra el primer mandamiento, por cuanto Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya Dios estableció en su palabra, y si yo me rebelo contra Dios y me rebelo contra su palabra, es porque estoy adorando algo o alguien antes que a Dios. Escuchen esto, todos adoramos. Toda persona es un adorador. La pregunta es, ¿a qué o a quién adora? Mira cuando alguien juega videojuegos. Mira, puede pasar horas frente a un televisor, no come,
Pásame la malta, una malta. Y pasa horas y horas y pone una cara así. ¿Por qué? ¿Cómo es que puede pasar tanto tiempo en eso? Hay un ídolo que está detrás de todo eso. Por eso todo pecado es un quebrantamiento con el primer mandamiento. En otras palabras, vamos a ver una lámina. Hay un pecado que está detrás de todo pecado. Y el pecado que está detrás de todo pecado, ¿cómo se llama? La idolatría. Es decir, debajo de cada pecado externo existe un ídolo del corazón. Yo debo creer, yo debo conseguir respuesta y satisfacción en el objeto de mi fe, que es Dios. La pregunta es, ¿realmente estoy creyendo o hay un ídolo solapado, escondido detrás? Hay un Dios falso que ha oscurecido el verdadero Dios en nuestros pensamientos y emociones. Por eso los pecados que vemos hoy en nosotros son solo síntomas de un problema más profundo. Por eso Juan Calvino, el teólogo francés, decía que el corazón del hombre es una fábrica para hacerse ídolos. Por eso yo necesito ir todos los días a Dios. Yo necesito la gracia de Dios, no un solo día. Yo necesito la gracia de Dios todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque todos los días hay un ídolo que quiere usurpar el lugar que le pertenece a Dios en mi mente y en mi corazón. El problema no es el ídolo, el problema es el corazón que le encanta a los ídolos. Y le rendimos culto al ídolo. Yo necesito la gracia para que el Señor me transforme en mi corazón. Porque ¿sabes cuál es mi mayor problema? Cualquiera dice el diablo, ¿no? Mi propio corazón. El diablo es diablo y no va a dejar de ser diablo. Pero es mi propio corazón. Porque con el que lucho todos los días para intentar agradar a Dios es mi corazón. Necesito de la transformación de Dios. Por eso qué importante es que nos expongamos a la palabra de Dios y que la palabra podamos oírla y oírla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo necesito exponerme a Dios y a la palabra una y otra y me va a confrontar y me va a doler. Pero tiene que ocurrir en mí una transformación, hermanos. Como decía una hermana, es que cuando uno conoce a Cristo y nace de nuevo, ya uno nunca más vuelve a disfrutar el pecado. Y es verdad. Yo me acuerdo cuando estaba comenzando mi caminar con el Señor, hace 19 años atrás, o 18 años, 19 años. Ya yo estaba harto de tanta pornografía. Y yo había intentado dejar la pornografía. Y me acuerdo que duré 6 meses, pero volví a caer. Yo intentaba con mi fuerza de voluntad, mis propias fuerzas. Después la primera vez creo que fueron 3 meses, la segunda 6 meses. Y cuando caí la segunda vez, ya yo estaba escuchando la palabra, estaba leyendo la Biblia todos los días. Me sentí tan mal. Me acuerdo que esa semana de la frustración vi pornografía todos los días. Todos los días. Intenté si voy a pecar entonces, y la vi como, pues, a ver si con eso se me quita ya el dolor. No. Hasta que ya no pude más.
Y empecé a llorar y a llorar delante de Dios. Y me arrepentí delante del Señor y le dije, Señor, no te quiero fallar más, dame la fortaleza. Dame la fortaleza porque necesito solo la fuerza que tú das. Porque si no, no puedo. Hermano, le doy gloria a Dios. Porque lo pude vencer. Pero hoy, también todos los días batallo. Tengo nuevas batallas. Hoy tengo nuevas batallas. ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? ¿En dónde estoy consiguiendo respuestas? Vamos a ver un ejercicio práctico. Algo muy común y que para algunos es insignificante cuando no lo es. El pecado del chisme. Algunos se ríen. Eso no es tan grave. Claro que lo es. También es pecado. Sabemos que hay pecados que tienen más consecuencias, estamos claros de eso, pero sigue siendo pecado. Todo pecado te condena. Necesitas la gracia para ser salvo. Necesitas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por el Evangelio, hermano? Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver un ejemplo. El pecado del chisme. ¿Por qué te encanta el chisme? ¿Qué hace que una persona peque con el chisme? ¿Qué ídolo hay detrás? ¿Qué ídolo? Vamos a ver una lista de ídolos. Este es el primer ídolo que puede estar probablemente. El ídolo de la aprobación. Participo de los chismes y de la murmuración porque deseo la aprobación de la gente con quien estoy hablando. Y como deseo la aprobación de las personas, digo todas estas cosas para yo quedar bien. Y entonces la aprobación se convierte en un ídolo. Y hoy estamos viviendo una era donde la gente le encanta la aprobación. Entonces, puedo buscar más la aprobación de las personas que de Dios. Me importa más lo que digan las personas que lo que Dios dice. Me importa quedar bien delante de las personas, no me importa cómo estoy quedando delante de Dios. Vamos a ver otro ídolo que puede estar detrás del chisme. El ídolo del control. Para manipular y controlar a otros, participo de esto. Es una forma donde busco dominar y quiero que los demás se pongan de acuerdo conmigo de lo que estoy murmurando y de lo que estoy participando con el chisme. Y al ponerse de acuerdo conmigo es una forma de decir, tengo el control. Gané seguidores con mi chisme. Vamos a ver otro. Tercer ídolo, el ídolo de la reputación. Quiero quedar bien o sentirme importante. Y como quiero quedar bien y sentirme importante, quiero lograr esa satisfacción con mi reputación, no importa si digo cosas de los demás. No importa si con mis comentarios estoy afectando a otros, con tal de yo quedar bien. Este que viene es muy peligroso. A algunos les encanta. Es más, lucho con eso. Lucho con este ídolo todos los días. Todos los días lucho con este ídolo. El ídolo del éxito. ¿Por qué? Porque nos encanta ser exitosos.
Nos encanta el éxito. Alguien está teniendo más éxito que yo. Tengo que buscar la forma de que se manche un poco esa imagen para yo no quedar tan expuesto. ¿Viste la casa que se compró el vecino? ¿En qué negocio estará metido? ¿Ves cómo a esta persona le está yendo bien? Claro, pero es porque, por supuesto, mira lo que está pasando. Lo que tú no sabes. Y no queremos quedar nosotros expuestos. Alguien me puede hacer una pregunta válida, pastor. ¿Está mal querer tener éxito? No. ¿Está mal querer ser aprobado? No. ¿Está mal querer ser amado? No. ¿Está mal querer ser valorado? No. ¿Está mal sentir la sensación de que todo está al control? No. El problema es, ¿dónde lo buscas? ¿Lo buscas por ti mismo o lo encuentras en Dios? Jeremías 2:13. Mira lo que dice este versículo. Lo prediqué mucho en la serie pasada. Hace 2 series que prediqué que se llamó Cambios Profundos. Mira lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, quien soy fuente de agua viva. Y prefirieron cavar para sí mismo cisternas. Y dicho sea de paso, cisternas rotas. ¿Está mal buscar la aceptación? No, la pregunta es ¿dónde la buscas? Si la buscas en Dios o la buscas en la gente. Si lo buscas en la gente, ellas son cisternas rotas. Si la buscas en Dios, allí está la verdadera fuente de la aceptación. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana? ¡Aleluya! ¿Dónde estás buscando? Y a la gente le encanta un estatus. Si el estatus es un teléfono, quiero el teléfono que me da estatus. Por eso el que vende teléfono no vende teléfono, vende estatus. Y hay gente que van detrás de eso. Sí, yo quiero, no importa que yo esté alcanzado, no importa que esté trabajando como un esclavo. Yo quiero eso. Porque eso me da satisfacción. No importa que no tenga para más nada, que esté endeudado, que deba lo que no he ganado en 3 meses, ya lo debo. Pero me siento satisfecho del estatus. Me fascina el estatus. Porque el estatus me hace sentir más grande que otros. Me esconde mi mayor temor, mi propia inseguridad. Y busco que esto me dé seguridad. Esto es algo que nos debe poner a meditar a todos. ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, intento gastar en cosas que no necesito con plata que no tengo para agradar a personas a quien no les intereso. ¿Cuántos están captando el mensaje, no? ¿Cuál es el pecado que está detrás de todo pecado? Entonces, si yo lo busco en algo, eso es un ídolo. Si busco mi aprobación en Dios, es lo correcto.
Vamos a poner más ejemplos. Entonces, vámonos con el siguiente ídolo. Este ídolo le va a confrontar a muchos. El ídolo de la seguridad. Ya va, pastor, está yendo muy lejos. ¿Cómo que la seguridad? La seguridad es buena. ¿Quién no le va a gustar sentirse seguro? La pregunta es ¿dónde estás buscando la seguridad? La seguridad es buena, la pregunta es ¿dónde la buscas? ¿Te da más seguridad tener una paca de dinero en tu bolsillo? Y el día que no la tienes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el día que no tienes esa paca? Se acabó tu vida, se acabó el mundo. Andas mal, necesitas pedir prestado. Necesitas sentir la sensación de que tienes, porque eso te da seguridad. Entonces, la pregunta es ¿dónde la estás buscando? ¿En el dinero? ¿Es un ídolo? ¿En una persona? Sí, mientras me manden dinero de afuera yo estoy resuelto. No, el día que me vaya del país, ese día sí, se soluciona todos mis problemas de seguridad. Mentira. Vas ahora a tener otros problemas. Eso no estoy diciendo que el que se va, que el que se queda, no. Oro para que Dios dirija tus pasos. Lo que estoy diciendo es cuando alguien hace de una situación un ídolo y busca su seguridad en eso. Por ejemplo, un gobierno. No. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Dios. Obviamente hay cosas que como cristianos debemos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Pero eso no me debe a mí robar la paz como que no, entonces ando mal, esto me quita la paz. Si te quita la paz algo, es porque ese algo es un ídolo. Ya voy a tocar un poquito más ese punto. Vamos a ver, entonces, una persona que busca seguridad con el chisme, ¿por qué lo hace? Intento enmascarar mi propia inseguridad hablando de otro. Pero ¿por qué tienes que hablar de eso? ¿Por qué te afecta tanto? ¿Por qué no eres capaz de decírselo personalmente? ¿Por qué no hablas verdad? O sea, ¿qué es lo que te escondes? El ídolo del placer, la siguiente. Alguien está disfrutando más la vida que yo. Tengo que golpear la imagen de esa persona para quedar mejor conmigo mismo. Otro, el ídolo del conocimiento. Es una manera de demostrar que yo sé más. Y como yo sé más, o como yo quiero demostrar que sé más, voy a murmurar contra aquella persona. Esta es una que lucho. Y me lucho porque soy un apasionado de estudiar, me gusta muchísimo. Pero me cuido porque sé, o voy a Dios todos los días, porque sé que la carne, entre más conocimiento, se envanece. Necesito la gracia de Dios. ¿Cuántos reconocen que necesitan la gracia? Necesito el evangelio. Es que Dios es tan bueno, Dios es tan hermoso, que Él va a producir, Él va a permitir situaciones en mi vida, en su soberanía, para que yo no esté cómodo. Y me va a incomodar con situaciones, para recordarme todos los días su gracia. Como cuando a Pablo vino un aguijón de Satanás que lo incomodaba. Y Pablo le oró 3 veces a Dios: quítame este aguijón, quítamelo. Y Dios le dijo: no, pero es un mensajero de Satanás. Yo soy el soberano, dice el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Gloria a Dios por nuestras debilidades, porque nos recuerdan todos los días que necesitamos la gracia de Dios. Gloria a Dios. Nos incomoda, claro. ¿Estoy justificando tu debilidad? No. ¿Estoy justificando mi debilidad? Por supuesto que no. Pero me recuerda que necesito la gracia. Todos estos ídolos falsos promueven evangelios falsos. Y hoy en día todo esto está de moda. Es más, hoy en día quieren atraer a las personas a las iglesias predicándole a los ídolos. Por ejemplo, ponme otra vez la lista de ídolos desde el principio. El ídolo de la aprobación. Vengan, vengan. Dios tiene un propósito para ti. Sí, está bien, es verdad, hay un propósito, pero sigue siendo de Dios. Es como decirle a las personas, Dios te necesita, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Primero necesitas creer y arrepentirte y volverte a Cristo. Pero le estás hablando primero de aprobación y estás predicándole. Posiblemente la gente dice, bueno, está bien, yo quiero involucrarme en la iglesia y será que hay chance en alabanza para que yo cante. Eso puede venir después. Pero si tu motivación es esa, entonces tú estás detrás de un ídolo. ¿Cuántos me están captando la idea? Vamos a ver otro ejemplo. El ídolo del control. Me cuido como usted no se imagina de eso. Este es uno de los ídolos que le tengo la guerra todos los días. ¿Sabes por qué? Porque me gusta tener el control. Y de paso uno dice, bueno, es el pastor. Pero algo que le enseño todos los días a la iglesia es, soy un hermano como ustedes. Y el Señor de la iglesia es Dios. Yo me equivoco, tengo errores. Soy un ser humano. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y todos los días es que, no, Marcelo, no es lo que tú piensas. No. Y necesito hablar con otros hermanos de la misma iglesia para poder atender cada situación. Cuando hago algo, me equivoqué, perdóname, hermano. Es más, tú eres el responsable y pasé por alto. ¿Por qué? Porque la tendencia es querer controlar. Nos encanta controlar. Lucho con esto. Y quiero en este año romper con muchas cosas en mi vida que necesito ser completamente para la gloria de Dios transformado en esta área. Lucho con eso porque yo no vengo de aquí. Son cosas que Dios me ha ido mostrando en su palabra, que he ido comprendiendo y me estoy deslastrando. Todos los días estoy venciendo batallas. Pero por la gracia de Dios, quien comenzó la obra en mí, Él prometió que la va a perfeccionar. Amo la gracia y me aferro a la gracia. Porque me está transformando. ¿En qué descanso? Que yo no tengo que tener el control. Que el control lo tiene Dios. Y que si Dios tiene el control, como sé que lo tiene, entonces está cumpliendo su propósito, su voluntad. Y puedo darle las gracias y puedo darle la gloria en todo tiempo. Aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo puedo identificar mis ídolos? ¿Cómo puedo saber que tengo un ídolo? Te voy a ayudar. ¿Qué es lo que más amas? Es que no soporto, le pregunto a mi esposo una y otra vez si me ama y no me dice nada, estoy cansado y me molesto y tuvimos una discusión, peleamos. Peleaste, gritaste, insultaste. Pero ¿cuál es el pecado que está detrás? Que estás buscando en tu esposo aprobación. Que no has logrado todavía conseguir en Cristo. Y la estás buscando en una persona.
¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más produce en ti alegría? ¿Qué es lo que más te da rabia? ¿Qué es lo que más te produce miedo? ¿Qué es lo que más produce placer? ¿Qué es lo que más te transmite seguridad? Lo que está detrás de eso es tu Dios. ¿Qué es lo que más te da miedo? Es más, cuando alguien se molesta, ¿por qué explotó? ¿Por qué alguien explota? ¿Por qué alguien se irrita? Porque algo le molestó, pero eso que le molestó a él, a otra persona, no le molesta. Pero a él sí, porque para él eso es valioso. Y como se siente vulnerable en eso que ama y atesora, por eso siente rabia. Lo que te hace molestar es algo que estás protegiendo. Por ejemplo, un hombre. Es que no, a mí tú me respetas, yo exijo que me respetes. Ok, explotó. La pregunta es, ¿por qué tanto el respeto? ¿Por qué tanto el respeto? Bueno, ¿está mal querer respeto? No, está bien. El problema es cuando eso se convierte en tu ídolo. Bueno, hasta ahora te he dicho el problema. Espero venir con la solución ahora, ¿no? Dicen, ya ustedes dicen a esta altura, no, ¿y qué? Ya estoy full de ídolos. ¿Cierto? No, ya con esto, ¿qué? ¿No? Esto es para que tú descubres lo que tú más amas. Imagínate que tú saliste y te robaron la cartera. Me dolió, tenía $100, dice alguien. Me dolió. Pero gloria a Dios que en el banco tengo $20,000. Crisis nacional, quebraron 3 bancos. Ahora sí, me morí. ¿Por qué al principio no? Porque él dice, mi tesoro está en otro lado. Puede ser un carro. Alguien diga, ¿se acuerdan de la propaganda de Carlos Angustia? ¿Cómo es? ¿Era Carlos Angustia? César. No. Carlos Angustia. Era así, ¿verdad? Ahora me va a decir que no ven televisión. Carlos Angustia, ¿no? Que el tipo se levantaba cada ratico y se iba a acostar otra vez. Y se volvía a despertar y miraba por la ventana. ¿Por qué? Porque su carro era su tesoro. Entonces ya sabes qué es lo que más amas, lo que más te produce miedo. Hay gente que le tiene un temor terrible a la muerte. Es su mayor miedo. Porque amas tu vida demasiado. Hay un amor exacerbado por la vida. Pastor, ¿y no está bien que uno ame la vida? Sí, pero no más que a Dios. Quien quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Cuando tú descansas en Dios, tú puedes tener paz frente a la muerte. Porque nuestro Dios tiene dominio sobre la muerte. Y en Cristo tenemos vida abundante. Me quedan 12 minutos. Escuchen bien. Voy a poner otro ejemplo, rapidito, práctico. Le tengo temor a la soltería. Tengo miedo, tengo un pavor que me deje el tren. Dice alguien, un hombre, una mujer, no sé.
Más las mujeres a lo mejor posiblemente. Pero también un hombre puede sentir ese miedo. ¿Qué está detrás de eso? Bueno, el ídolo puede ser buscar tener una relación con una persona del sexo opuesto. Ese es tu ídolo. Pero como vivimos en un tiempo de tanta idolatría, no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que tenga apariencia de éxito. ¿Por qué tiene que tener apariencia de éxito? Para que mis amigos me aprueben esa relación. Porque necesito que todo el mundo la apruebe. Necesito que me transmita satisfacción a mi ídolo de seguridad. Tiene que tener un sueldo de tal nivel con el cual yo me puedo sentir seguro. Mira, imagínate todos los miedos, complejos, temores, aupados por el ídolo. Se necesita consejería bíblica para todo esto. Se necesita depender del Señor. No importa entonces al final, ya el nivel de desesperación es tal. Bueno, Señor, que al menos seas cristiano. Ya en mi desespero. O bueno, si no, yo lo llevo a la iglesia, así sea obligado. Pastor, mire, ahí está. Cierto, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Espero que nadie se moleste conmigo, hermano. Algunos me están mirando muy feo. Gloria a Dios, mi aprobación está en Cristo. No importa que me mire feo. Estoy siendo curado de eso. No digo que yo he sido curado. Estoy siendo curado. Dios me ha permitido llevar duro en esto, en la aprobación. Hubo una temporada en mi vida donde me atacaron muchísimo. Sacaron comunicados públicos contra mí por expresar la fe. Y yo moría a un ídolo allí. Y sigo muriendo. Al ídolo de ser aprobado por la gente. Porque yo antes deseaba ser reconocido por las personas. Y me dio tan duro los procesos que Dios en su gracia me permitió pasar. Para que mi confianza esté en Dios y no en la gente. Diga, Dios es bueno. Y para los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Vamos a ver este que es muy común. Es que yo amo el orden y me encanta la estructura, que todo esté ordenado. ¿Cuál es el ídolo que puede estar detrás? Entonces resulta que ahora este está aquí. ¿Quién me desordenó esto? Es que ustedes son una cuerda de desordenados. Es que ustedes siempre... Y acuérdense que Dios dice, hágase todo exactamente y con orden. Ya, hasta buscan versículos. ¿Verdad? Para justificarse. Pero en el fondo, ¿cuál es el posible ídolo? Quiero tener control. Me encanta tener el control. Y cuando me cambian la estructura, colapso. Porque mi ídolo se llama tener control. ¿El orden es bueno? Sí. ¿Debemos ser ordenados? Por supuesto. ¿Está bien tener estructura? Sí, pero muchas veces Dios te va a cambiar las estructuras. Y cuando te las cambie, ¿qué vas a hacer? Me molesto con Dios porque me cambió la estructura. ¿Cuántas veces Dios nos cambia la estructura? Moisés, José, cada hombre en la Biblia. José fue vendido por sus hermanos, pasó de ser el consentido de su casa a ser un esclavo en Egipto. Eso es una estructura grande. Era soberanía de Dios, por supuesto. Dios sabía que José iba a ser consentido. Dios estableció que Jacob iba a ser consentidor. Dios también soberanamente establece que sus hermanos, ojo, eso es el corazón de cada quien, pero Dios lo permite en su soberana voluntad. Que los hermanos sintieran celo
Y todo eso para que al final fuese vendido, llega a Egipto y luego de que se reencuentra con sus hermanos años posteriores, ¿sabe qué le dijo José a su hermano? Ustedes tramaron contra mí todo mal, pero Dios usó todo eso para su propósito y para la preservación del pueblo. Miren Dios en cada situación y escena de nuestras vidas. Tenemos que glorificarlo a Él siempre, hermano, y darle la gloria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con la solución. Anoten la solución. No se vaya a quedar con el ídolo, ¿no? Tú y yo no podemos controlar nada. Padres que les gusta controlar a los hijos, tampoco. Instrúyelos, corrígelos, amonéstalos, pero enséñale. Porque si los intentas controlar, lo que puede producir es una rebelión mayor. Apenas abran esa puerta va a salir corriendo. Y lo peor es que tienes a un esclavo dentro de casa. Necesita libertad en Cristo. Necesita conocer el Evangelio para que sea libre. Alguien puede estar en su casa sin hacer nada y está pecando en su mente y en su corazón. Yo no necesito hacer algo para pecar. Nacimos con una condición de pecado. Al tener la condición de pecado, necesito un Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es la solución? Número 1, necesito arrepentirme. ¿De qué? ¿De lo que hice? No. Necesito arrepentirme de la profunda idolatría de mi corazón. De eso debo arrepentirme. De eso necesito arrepentirme. Todos adoran a algo. Y el corazón le encanta eso. 2, necesito creer a Dios, a su palabra y a sus promesas. Por eso hoy estamos hablando de la fe. Y necesito llevar mi mente a las promesas de Dios, de su palabra, para romper con el poder de los ídolos de aquí y de aquí. Necesito empaparme de la palabra y orar a Dios, creer en Dios, para quebrar los ídolos de aquí y de aquí. Israel salió de Egipto, pero no había salido del ídolo que tenía en su corazón. Y apenas tuvo la oportunidad, erigió un toro de oro. El ídolo tiene que salir ¿de dónde? Del corazón. Tercero, debo descubrir cuál es el ídolo que está detrás de todo ídolo para poder desenmascararlo y derribarlo. Con lo que hemos aprendido hoy. Y para eso es importante rodearme de hermanos de la fe, que me ayuden a ver lo que yo no puedo ver. Yo no puedo ver mi cara, ustedes sí ven la mía, yo veo la de ustedes. Yo no puedo ver mi espalda, ustedes pueden ver la mía, pero ¿cómo la veo yo? Necesito de la ayuda de otros. Tercero, necesito saber qué hizo Cristo. Supongamos la reputación. Cuando me atacaron, yo quise defenderme en algún momento y decir, no sean así, no sean injustos. Yo no soy tan malo como ustedes creen. Pero la verdad es que el hombre es pecador por condición. Claro que soy pecador. La pregunta es, ¿me voy a defender a mí mismo? No. ¿Qué debo hacer? Ir a Cristo. Y cuando voy a Cristo, ejemplo, reputación, pienso en Filipenses 2, versículo 5. Vamos a leerlo. Filipenses 2:5.
haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Si Dios se humilló, si Cristo se humilló, y yo debo estar, mi satisfacción y mi fuente es Cristo, yo no necesito buscar mi exaltación. Yo puedo callar y pasar por alto la ofensa, por cuanto estoy unido a Cristo. Y ahora Cristo vive en mí. Ya yo no necesito ahora la aprobación afuera de la gente, mi reputación. Ya mi reputación en Dios es un hecho. Él me aceptó, Él me aprobó. Si Dios me aprobó, no me interesa si el mundo no me aprueba. La persona más importante, quien me tiene que aprobar, ya me aprobó. Mi fuente, mi Dios. Entonces, dijimos que tercero es ubicar el ídolo que está detrás. Cuarto, buscar mi posición en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hace Cristo? ¿Y qué me da Cristo por medio del Evangelio? ¿Y qué me da Cristo por medio del Evangelio? Aceptación. ¿Qué me da Cristo por medio del Evangelio? Seguridad. Tengo paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué me da Cristo por medio del Evangelio? Gozo. El gozo que el mundo no da, Cristo te lo da. ¿Qué más me da Dios por medio del Evangelio? Libertad. Jesús dijo, yo he venido a darles, Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Propósito, en Cristo tengo propósito. Amor, Él me amó con amor eterno. No necesito buscar el amor de otros cuando soy amado primeramente por Dios. Es más, Dios me desborda de tanto amor que más bien yo puedo dar amor a otros. Para estar casado necesitas esto, porque ¿qué pasa el día que tu esposo no te ame como tú quieres? Hasta ese día llegamos. Relaciones de contrato se llama eso. El día que me incumplas, cortamos con todo. El día que me falles, cortamos con todo. Y si quedó cuadrapléjico por un accidente, hasta aquí llegamos, ya no me eres útil. ¿Tú estás casado con alguien así o quieres estar casado con alguien así? O alguien que te ame aun cuando tú no merezcas ser amado. Indiscutiblemente, porque todos sabemos que tenemos días donde no somos tan amables como creemos. Mi esposa en esto me preguntó, Marcelo, ¿y qué te pasa? Me da pena decírtelo, pero como que ando en mis días. Sé que esa frase es más de mujeres, pero no sé por qué. Lloré hoy, le pedí a Dios que me ayudara, pero no sé por qué estoy un poco irritable hoy. Hay días que estoy irritable y no entiendo ni por qué. Necesito la gracia. Necesito la gracia. Necesito ser transformado. Necesito a Cristo. Necesito vivir una vida centrado en el Evangelio. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vamos a estar de pie. Si alguien quiere consejería o hablar de algún tema, me escribe. Porque estoy seguro que a lo mejor esta prédica revolvió muchas cosas. Y si revolvió algo y te genera duda, pide ayuda. Puedo enviarte a uno de los hermanos de la iglesia o yo también te puedo aclarar. Porque sé que pueden venir dudas y luchas, pensamientos. Porque este tipo de prédica nos expone a todos. Al darte cuenta de un ídolo, dices, ¿cómo puedo vencer esto entonces? Bueno, la idea es que lo hagamos con el Evangelio de Cristo, con su palabra, con Él. Todos los días.
en nuestra condición, que hasta cuando yo digo, no, necesito más del Señor, también me cuido del ídolo del conocimiento. Sí, pero que no me envanezca. Que no me crea que me la sé toda. ¿Por qué? Porque es una condición de nosotros. Eso nos hace que todos los días aquí en la tierra tengamos necesidad de Cristo. Y en la medida que tu comprensión por esto crezca, te vas a acercar a Dios, estás creyendo y te estás alejando del mundo, te estás arrepintiendo. Entonces Cristo va a ser más grande, la cruz va a ser más grande en tu vida. No porque Él crezca, no. Él es pleno. Dios es supremo, no crece más, no cambia. Dios lo conoce, lo sabe todo, lo puede todo. Entonces, somos nosotros que necesitamos seguir creciendo. Y en la medida que el Señor se haga más grande en ti, más hermoso, deleitoso, eso es un regalo de Dios. Él te está iluminando el entendimiento, te está abriendo los ojos. Y comienza a permitir que veas lo que otros no están viendo. Y eso es lo que hace que el pecado cobre menos importancia en ti. Pero al mismo tiempo, si alimentas más y más el pecado, eso también va menguando el amor de Dios en ti. Por eso necesitamos exponernos a Él una y otra vez. ¿Nos duele? Sí, pero es un dolor bueno. ¿Nos gusta? No. ¿A quién le va a gustar? Mi carne le duele cuando yo estoy expuesto delante de Dios. Pero digo, gloria a Dios, es necesario. Me lo recuerdo, gloria a Dios, me duele, pero es necesario. Alguno después de esta prédica no quiere volver, porque le dolió, porque le molestó, pero es necesario. Es necesario. Más cuando nos sentimos fuertes y que nos muevan y nos hagan ver lo vulnerables que somos. Pero ¿sabe qué es lo que tienes sin darte cuenta? Orgullo. Y el orgullo es terrible. Reconoce tu necesidad de Dios. Por eso a veces Dios, en su soberanía, permite golpes en la vida tan fuertes que quiebran el orgullo. Para que cuando te quieras jactar te recuerdes de la caída y aprendas a tener más misericordia. Vamos a alabar al Señor. Amado Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Cristo vive, iglesia.